Recording in progress. Hola, ¿pueden confirmar que me escuchan, por favor? Sí, licenciado, se le escucha. Ok, bien, muchas gracias. Bien, con las disculpas del caso porque recién salí de otra clase, pero vamos a dar inicio en este momento a la sesión de hoy y voy a presentar en pantalla los contenidos que se han preparado para la presente semana, que como ustedes bien saben, ya llegamos a la penúltima semana del ciclo, ya es la semana 19 y prácticamente estamos ya a las puertas de la actividad final, que es la que corresponderá al examen parcial. En esta semana siempre vamos a continuar con el proceso monitorio, que en realidad hemos tenido bastante tiempo para analizarlo y obviamente es bueno manejar la manera de proceder no solo en relación con este proceso en particular, sino también con todos los procesos especiales. Yo esperaría que ustedes tengan las competencias necesarias como para poder tramitar en su momento cualquier tipo de proceso especial, ya sea un proceso ejecutivo, un posesorio, un proceso de inquilinato y, por qué no, un proceso monitorio. En las indicaciones de la semana, vamos a ver si podemos hacer esto, que la letra sea un poquito más grande. Dice, vamos a continuar con la tesis de grado que se ha compartido con ustedes. Esta vez las páginas 56 a 76. Se han colocado incluso aquí, no es ahí, en esta parte donde dice páginas 56 a 76 de la tesis, en este caso es una tesis de la Universidad del Salvador, en el cual se hace un análisis jurídico del proceso monitorio, y lo interesante de esto es tal y como venía en el anteproyecto. Tengan presente que antes de que un código o una ley sean promulgadas, se trabaja en un proyecto, el que se denomina anteproyecto de ley, y este es el que tenía en sus manos este equipo que realizó esta tesis o esta persona. Entonces, es importante saber, a partir de la lectura de este material, cómo es que venía regulado el proceso monitorio en el anteproyecto. Y luego podemos nosotros comparar con el proceso monitorio tal como quedó. Es decir, ¿qué se tenía en mente? ¿Cómo estaba propuesto el proceso monitorio? Y cómo quedó en definitiva. Porque vamos a encontrar que hay algunos aspectos en los cuales hubo variantes o hubo algunos cambios o modificaciones. Por eso dice, toma nota de aquellos asuntos que aparecían en el anteproyecto del código, pero que cambiaron en la versión aprobada del mismo. Incluso se les pide que hagan un cuadro comparativo de esos cambios. En una columna a la izquierda pueden escribir lo que aparecía en el anteproyecto, y en la columna de la derecha pueden escribir lo que finalmente se aprobó. También yo he tratado de hacer algún énfasis en algunos videos que el Consejo Nacional de la Judicatura ha publicado en relación con el proceso monitorio. Yo les invitaría, si ustedes no han tenido oportunidad de ver todavía estos videos, que lo hagan.
incluso que tomen nota o apuntes en sus cuadernos de esos videos, porque son bastante ilustrativos, diría yo. Es decir, los panelistas, los que han intervenido en ese video, han hecho un esfuerzo por explicar, y lo han hecho muy bien, lo que el proceso monitorio es. Lo único que hay algunos detalles que podrían tal vez ser objeto de algún tipo de comentario o de crítica constructiva, pero en eso consiste el aprendizaje, en poder escuchar distintas versiones o opiniones, ¿no? Para luego, en base a una diversidad de criterios, poder adoptar el criterio que consideremos más apropiado o más conveniente. Luego tenemos aquí, pues esos son los videos a los que yo me refería, los pueden encontrar en YouTube directamente. Doctor Ramírez. Bastaría con que ustedes escribieran aquí El Salvador, proceso monitorio. Con eso que escriban, miren, les van a salir aquí parte 1, parte 4, parte 5, parte 3, parte 2. Entonces son 5 las partes en que se divide esta presentación, esta ponencia, esta explicación, y como les repito, es un material que tiene, por qué no decirlo, y a pesar de que ya tiene algunos años, tiene el aval del Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces creo yo que este conversatorio puede resultar muy importante para terminar de entender lo que significa el proceso monitorio. Aquí tenemos también los recursos complementarios, que básicamente son los mismos: el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, el Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto al proceso monitorio, y también la famosa tesis de estas autoras, Ana Evelyn Herrera y otra, en donde desarrollan el proceso monitorio tomando como base el anteproyecto del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí tenemos también las sesiones que se han programado para esta semana, y finalmente la evaluación que, como les he explicado antes, en esta ocasión se trata de la demanda. Entendamos por la demanda el escrito que el solicitante original tiene que presentar cuando ha habido oposición. Es decir, recuerden que nuestro código, a la solicitud, o mejor dicho, al escrito inicial, le llama solicitud. Y cuando esta solicitud y los documentos que la acompañan son admitidos, el juez libra o resuelve o decreta, como quien dice, un requerimiento de pago. Es decir, le hace saber al solicitado, al deudor, que tiene que pagar o tiene que oponerse a la pretensión o a la petición monitoria que se le está formulando, formular oposición. Entonces, si presenta oposición, el código dice que el solicitante tiene que presentar una demanda. Esta es la demanda en la cual ustedes van a trabajar. Por supuesto que esta demanda tiene que ver con el mismo caso. O sea, cada persona debe preparar una demanda tomando como base el mismo caso con el cual trabajaron el escrito de oposición. A eso se refiere esta tarea, a dar, como quien dice, paso a la elaboración de una demanda dentro del proceso monitorio. Recuerden, la ley dice de que se va a continuar, al haber oposición, se va a continuar con el proceso monitorio
según las reglas del proceso abreviado. Y para ese efecto es que el solicitante original tiene que presentar una demanda. Como las reglas que hay que aplicar son las reglas del proceso abreviado, resulta lógico y obvio que tiene que ser una demanda simplificada, una demanda que cumpla con los requisitos del artículo 418 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, y luego está el famoso y casi nunca usado foro de consultas, ¿verdad? Para que ustedes puedan también plantear cualquier inquietud que puedan tener. Bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta este momento en base a lo que han leído, lo que han hecho, lo que han escuchado? ¿Alguna pregunta que tengan? No questions. Félix, buenas tardes. Buenas tardes, le escucho. Sí, a mí me genera una duda respecto de esa demanda que va a presentar el solicitante, ¿verdad? Ahora demandante, correcto. Necesariamente, y es que se tiene que cumplir, bueno, como le dice que es un proceso, ¿verdad? Se conoce como un proceso abreviado. Entonces, las pruebas, o sea, el ofrecimiento de las pruebas van a ser las mismas que ya se presentó en la solicitud de proceso monitorio. En mi opinión, sí. Y dependiendo el motivo de oposición que se pudo haber, ¿cuál es la palabra? Planteado por el solicitado o por el requerido, podría acompañar pruebas adicionales. Voy a aprovechar su pregunta para explicarle lo siguiente. Cuando uno presenta una demanda, uno puede tratar de anticipar, adivinando, qué es lo que el demandado va a responder. De alguna manera, uno tiene esa capacidad de intuir o de suponer qué es lo que el demandado va a responder o a contestar. Es decir, qué es lo que él va a alegar para querer desvirtuar lo que yo estoy diciendo en la demanda, ¿verdad? Normalmente uno, digamos, intuye o presiente o puede anticipar qué es lo que el demandado va a alegar, pero no siempre o no necesariamente. El demandado podría salir con algunos hechos o con algunos argumentos que no habíamos nosotros ni siquiera imaginado que él pudiera arguir. Es decir, podríamos fallar en esa facultad de anticipación en cuanto a lo que el demandado tenga que decir. Y por eso, fíjense bien, a todo demandante no se le prohíbe, o en otras palabras, se le permite aportar pruebas, llamémosle adicionales, que tengan, y argumentos también, no solo pruebas, sino también argumentos adicionales a los que puso en la demanda y que tengan que ver o que se deriven de la contestación de la demanda. Es decir, la contestación de la demanda le puede dar a usted algún material fáctico adicional que usted no tenía y que ni siquiera se imaginaba que pudiera existir. Y en base a eso que se dijo en la contestación, usted perfectamente puede ampliar, digámoslo así, su caudal probatorio y sus argumentaciones también, sus alegaciones, perfectamente las puede ampliar o hasta cierto punto modificar, ¿por qué no? Entonces, con eso en mente, efectivamente, el demandante, la prueba
que va a llevar a la audiencia única que se va a realizar dentro del proceso monitorio, en base a las reglas del proceso abreviado, la prueba podría ser la misma que ya ofreció en la solicitud original, o podría variar y ser otra diferente o adicional, dependiendo lo que se haya dicho en el escrito de oposición. No sé si me expliqué. Es decir, puede ser la misma, o puede ser diferente, o puede ser más abundante, dependiendo lo que se haya dicho en el escrito de oposición, porque como no sabemos qué es lo que se pudo haber dicho ya en definitiva al plantearse la oposición, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra inquietud que tengan? Sí, vaya, como el escrito de oposición se hizo con base a una de las resoluciones que usted planteó, mi duda es la siguiente: para efectos de la actividad, como casi siempre usted lo que dice en cuanto a la elaboración de la demanda es que no se presenten los presupuestos procesales, o sea, el poder y demás pruebas. No sé si en este caso sí es pertinente ponerlo. Permítame, quiero ver si logré captar la idea. La oposición versó sobre, digamos, defectos formales que pudo haber tenido la solicitud, o defectos referidos a la postulación. Es decir, digamos que no se atacó los hechos en sí, sino más bien los presupuestos, como dice usted, procesales. ¿A eso se refiere que versó la oposición? Sí, entonces no sé si hay que poner algún tipo de prueba, o por ejemplo el documento base de la pretensión, no sé si se debe de anexar o solamente la demanda y hacer alusión a ello. Muy bien, muy bien. Fíjense que con esto del proceso monitorio, en lo personal, todavía yo no estoy como muy satisfecho, o conforme o de acuerdo con algunas de las resoluciones que hemos leído y que se encuentran en la plataforma de la Corte, en jurisprudencia.go.sv, y que son las que yo he compartido con ustedes, ¿verdad? Es decir, no estoy, repito, muy de acuerdo, porque me parece que algunos tribunales como que no son tan flexibles a la hora de valorar un documento que se presenta como fundamento de una solicitud monitoria junto con la solicitud, ¿verdad? Es decir, son como muy estrictos, diría yo, o muy exigentes, ¿no? Es decir, inflexibles, que es lo opuesto a la flexibilidad. Entonces, yo con eso en mente, yo pensaría de que nuestros jueces deberían ser un poco más abiertos, un poco más tolerantes al momento de emitir ese requerimiento de pago. Es decir, por ejemplo, no pretender que el documento, y como lo decía una cámara, no pretender que el documento se baste por sí mismo, que es lo que alguna cámara ha requerido, ha exigido. El documento tiene que bastarse por sí mismo, dicen, al momento de negar el trámite o la orden de pago, al momento de rechazar la solicitud monitoria. Yo creo que no debería ser así, sino que debería de haber un poco de mayor flexibilidad. Ya les he explicado que, en mi humilde opinión, no hay mucho agravio en que se le diga a una persona que se presume deudora de otra, paga. O sea,
no es una orden ejecutiva, o sea, no es cosa juzgada todavía. Es decir, no es una orden incondicional, paga o paga, no. Es paga o presenta oposición, paga o explica por qué no eres deudor, paga o contradice, controvierte, oponte, presenta oposición, ya lo dije. Entonces, eso no causa mayor agravio. El que a mí de repente me llegue una orden de pagar, ¿y acaso no tengo yo la herramienta de la oposición? Pues, ¿acaso no basta con que yo me oponga para que al solicitante le requieran que presente una demanda? Es decir, yo no veo que haya mayor agravio. Yo no veo por qué tengamos necesidad de equiparar un proceso monitorio con un proceso ejecutivo, porque esa es la impresión que yo he recibido de algunas sentencias que constan, no de todas, de algunas. Para mí, algunos juzgadores sí han sido lo suficientemente abiertos y flexibles como para darle trámite a la solicitud monitoria, pero otros no. Claro, eso está bien, es obvio que haya diferencias de opiniones y que no todos piensen igual, ¿verdad? Pues digamos que eso está bien, es beneficioso al final de cuentas, pero me parece, repito, que debería haber mayor flexibilidad. Dicho esto, si yo presento un documento, llamémosle que no sea tan fehaciente, palabra que más bien se aplica al título ejecutivo, fehaciente, es decir, que haga fe. Digamos que no es tan fehaciente, pero que con esa flexibilidad de la que estoy hablando, se admite y se le ordena pagar al deudor. Pero viene el deudor y presenta oposición. ¿Qué significa eso? Que yo como solicitante original tengo que presentar una demanda simplificada según los requisitos del 418 y obvio las pruebas. Entonces ahí es donde entra ya el tema probatorio, ya en su puridad, en su esencia. Es entonces que yo tengo que ver cómo voy a probar el derecho o el crédito que yo tengo a mi favor, o lo que es igual, la obligación que tiene mi deudor. Hasta entonces, supuesto deudor. Tengo que probar. Y en ese momento, pues obviamente como yo estoy presentando una demanda, a mí me corresponde como demandante probar aquello que estoy alegando, los hechos, ya de acuerdo con las reglas generales, pues. Entonces, dicho esto, me parece que si se trata de cuestiones fácticas, o sea, de hechos, pues para eso tenemos todo una regulación probatoria, ¿no? Es decir, hay un articulado que indica los medios probatorios, el valor probatorio, hay digamos, disposiciones legales sobre la admisibilidad, la valoración, la oportunidad, la producción, la refutación, la contradicción. Es decir, parece el proceso, pues, parece el proceso. Y lo mismo podríamos decir en cuanto a otro tipo de defectos que se pudieran manejar como motivos de oposición. Es decir, si el tribunal de alguna manera ha dejado pasar algunos defectos que no advirtió in limine, y a pesar de eso pues se le dio trámite a la solicitud monitoria requiriendo el pago, entonces el deudor está perfectamente facultado para oponerse con base en esa falta o carencia de presupuestos procesales que debieron haber sido advertidos por el juzgador, pero que por alguna razón no lo fueron. Entonces ahí el juzgador va a tener que resolver.
Y efectivamente esos motivos de oposición se pueden reproducir también al momento de llegar a la audiencia única dentro del proceso abreviado. Y ahí se pueden perfectamente discutir antes de revisar el material probatorio de los hechos, ¿verdad? Antes de admitir y producir la prueba relacionada con los hechos, se pueden y se deben resolver todos aquellos defectos que impidan una resolución de fondo sobre los hechos. Entonces, contestando su pregunta, yo le diría que efectivamente la oposición puede estar fundamentada en falta o carencia o inobservancia de presupuestos procesales, y que en base a esa oposición se le ordena al solicitante que presente la demanda. Entonces, pues allá él podría, con base a lo que leyó en la oposición, corregir todos esos defectos y que ya no existan los defectos al momento de presentar la demanda. Tiene 10 días para hacerlo. Y entonces ya ir subsanados. Entonces ya el deudor ya va a tener que buscar otros motivos de oposición, ¿no? Al momento de ir a la audiencia. Es decir, ya no se va a oponer por lo mismo porque ya fue subsanado por el demandante. Pero si el demandante no lo hiciera, aún habiendo leído los motivos de oposición, perfectamente éste los podría reproducir. Entonces, resumiendo, la oposición perfectamente se puede centrar en cuestiones de hecho, los hechos, o en cuestiones de derecho, es decir, defectos y vicios que pueda tener la solicitud. Ok. Entonces, Lick, anexamos prueba. Fíjese que como estamos hablando de un proceso abreviado en el fondo, es decir, de que las reglas del proceso abreviado son las que se van a aplicar, tenemos que remitirnos precisamente al proceso abreviado. Y déjeme ver si puedo yo ahorita encontrar cómo es que funciona esto. Vamos a ver. Actividad probatoria, emplazamiento. Permíteme un segundito que estoy buscando en el código. Déjenme ver. Abreviado. Vaya. Repasemos entre todos lo que se dispone con relación al proceso abreviado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Porque recuerden, la demanda que ustedes van a preparar como parte de esta actividad académica tiene que ser una demanda que cumpla con los requisitos del artículo 418, que es la famosa demanda simplificada. La demanda tiene que cumplir, repito, con estos requisitos del 418, demanda simplificada. Entonces, básicamente, designar el juzgado o el juez ante el que se presenta, identificación del demandante, del demandado y de otros interesados, que puedan ser llamados al proceso, así como sus domicilios para ser notificados. Una enumeración suficiente de los hechos que justifiquen la razón de ser de la petición. La petición correspondiente, fecha y firma.
Luego dice, de la demanda y documentos que la acompañen, se presentarán tantas copias como demandados haya, más una. De la demanda y documentos que la acompañen. Aquí nos damos cuenta de que a la demanda se pueden acompañar documentos, pero ojo, un documento podría ser el poder con el que actúa el abogado, y es obvio que lo tiene que acompañar a la demanda. Un documento podría ser la fotocopia del documento de identidad, de la tarjeta de identificación de la abogacía y hasta del NIT del abogado mismo. Y también es un documento que la acompaña. Si fuera, por ejemplo, una sociedad, un documento podría ser la credencial de elección del representante legal de la sociedad, que es el que dio el poder. Otro documento podría ser la escritura de constitución de la sociedad. Es decir, no todos los documentos que se acompañan a una demanda, óiganlo bien, son prueba de los hechos. Es decir, podrán ser prueba, por ejemplo, de presupuestos procesales, pero no necesariamente de los hechos. Entonces, en puridad, bien podríamos decir que no son pruebas, y sin embargo son documentos que se acompañan a la demanda. Ahora, ¿qué dice en cuanto a la prueba? Bueno, aquí tenemos la posibilidad de que se pueda practicar prueba antes de la audiencia. Por ejemplo, el reconocimiento judicial. Podría, bajo ciertas circunstancias, solicitarse. Imagínense que estemos en presencia de un albañil que se pretende acreedor de una persona que le contrató para construir una pila, para repellar una pared o para hacer un andén, qué sé yo, una rampa. Es decir, podría perfectamente él en sus argumentaciones decir: yo como albañil sí le hice el trabajo que él me pidió que le hiciera y pretendo probarlo con un reconocimiento judicial. Decir que el señor juez vaya y que vea el trabajo que yo le hice y por el cual es que le estoy reclamando la cantidad que me debe. Por ejemplo, a lo mejor solo le dio un adelanto y le quedó debiendo el complemento. Entonces podría ser que el acreedor demandante requiera o pretenda un reconocimiento judicial. Entonces igual se puede pedir, pero en ese caso, dice aquí, lo advertirá en la demanda, a efecto de que pueda verificarse antes de la audiencia. Este es un caso especial en donde se propone prueba con la idea de que se practique antes de la audiencia. ¿Y por qué este requerimiento? Bueno, porque la prueba se va a recibir en la audiencia. Eso es como quien dice la regla general, que la prueba se reciba en la audiencia. Ahora, ¿qué más dice aquí? El juez procederá a resolver por medio de auto sobre la admisión de la demanda simplificada en el plazo de 5 días desde su presentación. Esto se aplica al proceso monitorio. ¿Y por qué se aplica? Porque ya hemos aprendido que a partir de la oposición que presentó el supuesto deudor, de ahí en adelante el proceso monitorio continúa de conformidad con las reglas del proceso abreviado. Por supuesto que el artículo 421, en la parte que dice
de que el juez va a resolver sobre la admisión de la demanda simplificada en el plazo de 5 días, esto se aplica. Entonces, él va a dictar auto de admisión siempre y cuando se cumpla con todos los presupuestos procesales y que no tenga defectos. Porque si tuviera defectos y son subsanables, entonces va a prevenir por 5 días para que los subsane, previniéndole que si no lo hace, pues la demanda se va a declarar inadmisible. Pero si los defectos fueran insubsanables, entonces se va a declarar improponible. Aquí tenemos pues que una vez recibida la demanda simplificada dentro del proceso monitorio, el juez le va a hacer un examen de forma y fondo, un juicio liminar a esa demanda. Si la encuentra bien, la va a admitir. Si encuentra defectos y son subsanables, va a prevenir. Si encuentra defectos y son insubsanables, la va a declarar improponible. En el caso de que la demanda fuese admitida, en el mismo auto de admisión, el juez va a señalar día y hora en que habrá de tener lugar la audiencia. Día y hora para la audiencia. Y esta se va a realizar dentro de un mínimo de 10 días y un máximo de 20, entre la citación a esa audiencia y su efectiva celebración. Ya les expliqué yo antes que esto es con el objeto de que los que van a intervenir en esa audiencia se puedan preparar adecuadamente. No se le puede decir a una persona, mira, dentro de 4 días tenés la audiencia, 4 días tenés para ir a la audiencia. No, tiene que ser un mínimo de 10 días y un máximo de 20. O sea, en ese lapso, pues, no le puede decir a alguien al citarlo a audiencia que va a ser dentro de 40 días. Es mucho tiempo, sobrepasa. El máximo es 20 y el mínimo es 10. No lo puede agarrar a quemarropa, pues, y decirle, te cito para mañana, te cito para dentro de 3 días, te cito para dentro de 8 días. No. Tiene que citarlo para dentro de 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta 20 días. Tiene que haber un lapso para que la persona se prepare. Y dice, pues, que se va a citar en forma, como queriendo decir, cumpliendo con las formalidades legales, se va a citar en forma al demandante, así como al demandado, acompañando a la citación la copia de la demanda y demás documentos presentados con ella, que, como les repito, estos documentos no necesariamente tienen que ser la prueba de los hechos. Este no es un proceso ejecutivo en el cual se deba acompañar el título ejecutivo para que proceda a trámite, para que se admita la demanda. En este caso no es así. Dice aquí, y esto es lo interesante, en la citación, quiero ver si logro que se vea, sí, esto es lo que quiero destacar ahorita. Sí, en el artículo 423, parte última. En la citación se hará constar que la audiencia no se suspenderá por la incomparecencia del demandado. Como quien dice, si tú como demandado no asistes a la audiencia, no se va a suspender ya solo por eso. La audiencia siempre se va a realizar. Y también en la citación se hará constar que las partes, fíjense bien, las partes han de concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse. Han de concurrir a la audiencia con todos los medios de prueba de que intenten valerse. Veamos qué pasa
ya el día de la audiencia. El día de la audiencia, el juez constituido en audiencia intentará que las partes lleguen a un arreglo. El juez va a hacer un intento de conciliación ya en audiencia. Si no hubiere acuerdo, es decir, la conciliación fracasó, se pasará seguidamente a la audiencia, concediéndose la palabra al demandante para que ratifique, amplíe o reduzca su demanda. El demandado contestará, alegando en primer lugar cuantos defectos procesales estime convenientes. Recuerdan, lo acabamos de decir, los defectos que se alegaron en el escrito de oposición perfectamente se pueden reproducir aquí en tanto subsistan esos defectos. Y posteriormente, afirmando o negando concretamente los hechos y los fundamentos de derecho. El demandante contestará defectos procesales alegados y a la reconvención si es que la hubiera. También podrá alegar cuestiones relativas a la personalidad y representación del demandado. Vamos a ver. Las partes harán uso de la palabra cuantas veces lo estime conveniente. Y si no se aceptase ninguna excepción procesal, bueno, aquí vamos al artículo 428, que es al que yo quería llegar y cómo me ha costado llegar hasta ahí. Artículo 428. A continuación, las partes, comenzando por el demandante, fíjense bien lo que dice, las partes, comenzando por el demandante, propondrán las pruebas de las que pretendan valerse respecto de los hechos sobre los que no hubiere conformidad, y el juez admitirá las útiles y pertinentes. Esto es lo que yo quiero que a ustedes les quede bien claro. Pregunto, ¿hay necesidad de proponer las pruebas y de acompañarlas junto con la demanda misma? Es decir, ¿requiere la ley que junto con la demanda simplificada se acompañen aquellas pruebas? Obviamente tendría que ser las que sean susceptibles de ser acompañadas junto con la demanda, ¿verdad? O sea, la prueba instrumental. Déjenme decirles que hay un principio de preclusión de la prueba documental, pero únicamente con respecto al proceso común, mas no con respecto al proceso abreviado. Déjenme revisarlo para no cometer un error. Sección tercera, aportación de documentos. Junto con la demanda y la contestación de la demanda, y junto con la reconvención y la contestación de ella, se deberán aportar los documentos que acrediten los presupuestos procesales, así como el poder del representante procesal. También se aportarán los documentos o dictámenes que comprueben el valor de la cosa litigiosa a efectos de competencia y procedimiento. Con los escritos iniciales se habrán de aportar en todo caso los documentos probatorios en que las partes fundamenten su derecho, y si no se dispusiera de alguno de estos, se descubrirá su contenido
indicándose con precisión el lugar en que se encuentran y solicitándose las medidas pertinentes para su incorporación al proceso. Se aportarán también los dictámenes periciales en que las partes apoyen sus pretensiones. Es el artículo 288. Pero la pregunta del millón, y es la que yo quiero que ustedes analicen, es si esto encuentra aplicación solamente para el proceso común o si también se aplica al proceso abreviado. Soy de opinión que esto no se aplica al proceso abreviado, únicamente al proceso común. Opinión que sustento en la ubicación de este articulado dentro del Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, este articulado que habla sobre la aportación de documentos y especialmente sobre la preclusión de la aportación documental, repito, está ubicado en las reglas del proceso común y no en las reglas del proceso abreviado. Es más, aquí dice, miren, en el 289, no obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el demandante podrá presentar en la audiencia preparatoria los documentos, medios, instrumentos, dictámenes, etcétera, etcétera, en la audiencia preparatoria. Y en el proceso abreviado no hay audiencia preparatoria. No hay audiencia preparatoria en el proceso abreviado, únicamente en el proceso común. Entonces, en mi opinión, tratándose de un proceso abreviado, el artículo 428, insisto, el artículo 428 tendría que encontrar aplicación tanto para la prueba documental como para cualquier otro tipo de prueba. En otras palabras, y tratando de contestar su pregunta, porque en base a su pregunta es que yo he hecho este análisis, fíjese bien, en mi opinión, no es como estrictamente indispensable que junto con la demanda usted acompañe la prueba documental en la cual se funda su derecho o su pretensión. Es decir, para mí el artículo 428 indica que la proposición de la prueba se puede perfectamente hacer en la audiencia, no necesariamente antes. Entonces, si esto es así, que otra vez podría ser discutible, ¿verdad? Alguien podría opinar lo contrario y está en su derecho, pero en mi opinión, el principio de preclusión, aquel artículo 288 y 289, en mi opinión, no se aplica al proceso abreviado, lo que significa que usted perfectamente puede proponer en la audiencia misma las pruebas de las que pretendan valerse respecto de los hechos sobre los que no hubiere conformidad. Y es que esto tiene también un contenido bien lógico. La lógica del asunto radica en que solamente se van a probar los hechos controvertidos. Los hechos controvertidos son aquellos en los cuales las partes no se han puesto de acuerdo. Y el momento en que se determina cuándo se ponen de acuerdo y cuándo no, es en la audiencia. En la audiencia preparatoria, en el caso del proceso común, porque ahí es donde se fijan los hechos y se determinan cuáles están controvertidos y cuáles están estipulados. Y en la audiencia única, en el caso del proceso abreviado.
Lo único que en el caso del proceso común sí hay preclusión, porque clarito y pelado dice la ley que con los escritos de demanda y de contestación se tienen que acompañar los documentos, y en el caso de que no se tuvieran, pues por lo menos indicar su contenido y dónde es que se encuentran esos documentos para, digamos, tramitar o facilitar su aportación posterior, pero por lo menos tiene que mencionarse. Pero en el caso del proceso abreviado, yo no encuentro aplicable esa disposición en el sentido de requerir que presente junto con la demanda los documentos, es decir, la prueba documental. Para mí, perfectamente en base al artículo 428, se podrían proponer y presentar por ende en la audiencia. En la audiencia. Recuerden que para el proceso monitorio, y en vista de que hemos adoptado el proceso monitorio documental, pues sí se necesita de un documento, ¿no? No importa el soporte en el que se encuentre, tal como lo dice la ley, pero sí se necesita de un documento, porque nuestro proceso monitorio es documental. Pero una vez que ha habido oposición dentro del proceso monitorio y que al solicitante se le dice que tiene que presentar una demanda y que de ahí para allá se van a aplicar las reglas del proceso abreviado, entonces en mi opinión son las reglas que acabamos de leer del 418 y siguientes de este código, dentro de los cuales está el 428, que dice que es en la audiencia donde se van a proponer las pruebas. En la audiencia. En ningún momento dice, por ejemplo en el 418, no dice que en la demanda tiene que ofrecer la prueba. No lo dice. Y en el 276, que es del proceso común, sí lo dice, pero no en el 418. Recuerden que es una demanda simplificada. Entonces es en la audiencia donde se proponen las pruebas, incluyendo las pruebas documentales. Eso no significa que si usted quiere poner sobre el tapete, poner sobre la mesa las pruebas con las que cuenta y desee hacerlo en la demanda, pues eso nadie se lo va a impedir. Si usted quiere en la demanda proponer la prueba, en la demanda simplificada, proponer la prueba y explicarla y como usted quiera, eso lo puede hacer, nadie se lo va a impedir. Lo que yo estoy diciendo es de que si no lo hiciera, si no lo hace en la demanda, en ningún momento significa que no lo pueda hacer durante la audiencia única. Durante la audiencia única, porque eso es lo que está diciendo con bastante claridad el artículo 428. Dice las partes, comenzando por el demandante, como quien dice, para que no quede duda de que el demandante también tiene esa facultad de proponer las pruebas en la audiencia. ¿Alguien desea hacer algún comentario o alguna pregunta en base a lo que yo he tratado de explicar? Vale. Fíjense que me gustaría llamar la atención a la parte esta de la sentencia. Bueno, después de que se ha propuesto, admitido, producido la prueba,
dice aquí en el 429 que las partes van a formular oralmente sus alegatos finales. Y que después de los alegatos, terminada la audiencia, el juez va a dictar in voce el fallo de la sentencia y una sucinta motivación de la misma bajo pena de nulidad. Aquí no sé a qué se refiere cuando dice bajo pena de nulidad. O sea, ¿nulidad de qué? ¿Por qué va a ser nulo ahí? ¿Será que va a ser nula la audiencia y hay que repetirla? Quizás, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que el juez está obligado a dictar el fallo terminada la audiencia. Sin embargo, introdujeron una reforma, a mi juicio nefasta, pero bueno, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Si la complejidad del caso lo ameritare, a partir de esta reforma, todos los casos son complejos. No hay casos sencillos, todos son complejos. Porque cuando el caso es complejo, el juez puede interrumpir la audiencia por un máximo de 3 días hábiles, citando nuevamente a las partes dentro de dicho plazo para anunciar el fallo. Aquel deber, aquella obligación procesal que los jueces tenían de dictar el fallo inmediatamente terminada la audiencia y a continuación de los alegatos, la hicieron desaparecer con esta reforma. Y ahora un juez puede decir, considerando que el caso sometido a consideración de este juzgador es bastante complejo, entonces vamos a interrumpir la audiencia y se les cita para que comparezcan a este juzgado el próximo, ya le den una nueva fecha y una hora, para anunciar el fallo. Bueno, ahora, en todo caso dice que la sentencia se va a pronunciar dentro de los 15 días siguientes a la finalización de la audiencia. Y en una resolución que estudiamos y que está en ese conjunto de resoluciones que he compartido con ustedes, la Sala de lo Civil ha dicho que hay una gran diferencia entre la sentencia que se dicta dentro de un proceso abreviado y la sentencia que se dicta dentro de un proceso monitorio. Fíjense bien, la sentencia que se dicta dentro de un proceso abreviado y la sentencia que se dicta dentro de un proceso monitorio, después de que se han aplicado las reglas del proceso abreviado y se ha hecho la audiencia. Espero estarme explicando. Una cosa es que usted de entrada inicie un proceso abreviado que termina con una sentencia del proceso abreviado, y otra cosa muy diferente, muy distinta, es que usted inicie un proceso monitorio, le presenten oposición, tenga que presentar una demanda dentro del proceso monitorio, se realiza la audiencia según las reglas del proceso abreviado y se dicta sentencia. Esa sentencia no tiene la misma eficacia que la que se dicta dentro de un proceso abreviado, llamémosle puro, o sea, que se inició como tal. La sala ha dicho que en un caso la sentencia goza de autoridad de cosa juzgada y en el otro no. Esa es como la gran diferencia y la razón por la cual la sala, repito, la Sala de lo Civil ha dicho que cuando hay oposición dentro de un proceso monitorio, no es
que termine el proceso monitorio y que de allí en adelante continúe un proceso abreviado. Para nada. La sala ha dicho que el proceso monitorio sigue siendo monitorio, solo que se abre una etapa o una fase más dentro del proceso monitorio que se sigue de acuerdo con las reglas del proceso abreviado. Pero no es que se convierta en abreviado un proceso monitorio, sino que sigue como monitorio. Bueno, repito, ¿alguna pregunta que puedan tener en relación con este tema? Bien. Si no tienen preguntas, vamos a concluir con lo que se menciona en relación con el proceso monitorio, pero cuando la obligación no es por deuda de dinero, porque entendería yo que le hemos puesto la mayor parte del énfasis al proceso monitorio por deuda de dinero. Y es que miren, yo quiero en esta parte hacer un comentario que a lo mejor, digamos, no goce de una aceptación general, ¿verdad? Pero sí me gustaría comentárselos a ustedes. Dice el artículo 489, que es el que habla del proceso monitorio por deuda de dinero, que puede plantearse solicitud monitoria el que pretenda de otro el pago de una deuda de dinero líquida, vencida y exigible. Deuda de dinero que no puede superar los 25,000 colones o su equivalente en dólares. Y luego dice, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte en que se encuentre. Póngale atención a esta frase, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte en que se encuentre. Póngale atención a esa frase, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte en que se encuentre. ¿Y por qué digo yo que le pongan atención? Primero, porque a mí no me queda claro a qué se está refiriendo esta frase, cualquiera que sea su forma y clase. ¿La forma y clase de qué? ¿O el soporte en que se encuentre el qué? ¿El qué? Claro, si nos vamos a la redacción literal de este artículo, esta expresión, cualquiera que sea su forma y clase, o el soporte en que se encuentre, tendríamos que predicarla, pues, de la deuda, ¿no? Puede plantear solicitud monitoria el que pretenda de otro el pago de una deuda. Entonces, una deuda de dinero, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte en que se encuentre. Sin embargo, a continuación dice, en todo caso, el documento tendrá que ser de los que sirvan para bla, 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 bla. El documento. Aquí nos menciona un documento y lo menciona como que si ya lo hubiera dicho antes. Pero en realidad no ha mencionado antes un documento para que venga a decir, en todo caso, el documento tendrá que ser. Ahora, si ustedes se fijan en lo que les acabo de explicar y nos vamos al artículo 497, vamos a encontrar en el monitorio para obligaciones de hacer, no hacer o dar, la misma frase de antes. 497.
vamos a encontrar la misma frase de antes. Ya se la voy a mostrar. Fíjense bien, ya no estoy en el 489, estoy en el 497, que es el primero del monitorio para obligaciones de hacer, no hacer o dar. Fíjense bien. El proceso monitorio también será aplicable cuando se exija el cumplimiento de una obligación de hacer, de no hacer o dar cosa específica o genérica, siempre que el valor no supere los 25,000 colones. Miren qué bonito lo que dice aquí. La obligación deberá constar en documento, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte en que se encuentre. No sé si recuerdan, es la mismita frase que les enfaticé la vez anterior, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte en que se encuentre. Pero esta vez, a mi juicio, resulta más claro, porque aquí sí está referido a un documento. La frase, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte en que se encuentre, está referido a un documento. Aquí sí está diciendo que la obligación deberá constar en documento, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte en que se encuentre. Pero esta manera de redactar no se mencionó en el 489. Y eso es lo que yo quiero hoy destacar. Da a entender como que estuviera incompleto este artículo. Así, eso es lo que a mí se me ocurre pensar. Como que este artículo estuviera incompleto. Es decir, como que esta frase, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte en que se encuentre, debió ir, así como en el 497, junto con el concepto documento. Algo así como lo dice allá, el pago de una deuda de dinero líquida, vencida y exigible, cuya cantidad no exceda de 25,000 y que conste en un documento, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte en que se encuentre. Ahí sí yo aceptaría si dijera en esta parte y que conste en un documento cualquiera que sea su forma y clase o el soporte en que se encuentre. Entonces, traigo esto a colación porque yo veo una especie de contradicción en esta parte del proceso monitorio por deuda de dinero, porque cuando dice esta parte de aquí, o que el acreedor justifique un principio de prueba suficiente, allí es donde yo veo el mayor problema para tramitar un proceso monitorio. Y es que, para empezar, no dice aquí un principio de prueba por escrito, sino que dice un principio de prueba suficiente. Claro, para poder conciliar la clase de proceso que hemos adoptado, que es el proceso documental o documentado, puya, no tenemos más remedio que decir que se necesita un documento. Pero, insisto, cuando dice o que el acreedor justifique un principio de prueba suficiente, en mi opinión, no necesariamente tendría que ser por medio de un documento.
Entonces, el comentario que yo les acabo de formular es como una especie de crítica, si se quiere, a la redacción que tiene el Código Procesal en esta parte, cuando dice un principio de prueba suficiente. Ok. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá porque tengo un pequeño compromiso. Quiero ver si salgo a tiempo para recoger algo que están dando aquí en la universidad a los docentes. Y vamos, a menos que tengan alguna pregunta, vamos a terminar en este momento. ¿Alguna pregunta, jóvenes, aún? Bueno, si no tienen preguntas, voy a detener la grabación ahorita. Aquí está. Recording stopped. Y